Muy bien, jóvenes, chicos, chicas, buenos días. Entonces vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Eh, Nuestra clase lleva por título la cartografía. Vamos a conocer un poco más de esta ciencia, de esta rama de la geografía, que está vinculado más que nada a la elaboración de mapas, a la elaboración y el estudio de los mapas, ¿sí? ¿Qué es la cartografía? Primero vamos a definir qué cosa es la cartografía. Pues bien, vamos a decir que la cartografía viene a ser la ciencia que elabora documentos cartográficos, ¿sí? Es decir, mapas geográficos, cartas, planos, eh, de una parte o del total de la Tierra, ¿sí? De una parte de la Tierra o del total. Entonces, la cartografía viene a ser esa ciencia que va a elaborar mapas, va a elaborar planos y distintos elementos que nos van a ayudar a nosotros a conocer el espacio físico de nuestro planeta, el aspecto físico, ¿sí? La aplicación de esta ciencia, la aplicación de esta ciencia se produce en un contexto denominado proceso cartográfico, entendiéndose por él como el conjunto de actividades que van desde la recopilación de datos del terreno hasta la conclusión de la representación deseada. Es decir, esta ciencia tiene todo un proceso, no es que, ya voy a dibujar por ahí un mapita y listo, no. Para poder elaborar un mapa exacto de un lugar, pues hay que recopilar todos los datos posibles, desde la latitud, la longitud, la altitud, todo conforme se puede ir observando en el medio mismo. Y una vez que recopilado todo ello, recién se puede elaborar el documento cartográfico, ¿sí? Eso en cuanto a la definición. ¿Qué cosa viene a ser la cartografía? Ciencia que consiste, también le dicen otros, ciencia y arte, porque también se utiliza la técnica del arte para poder eh, utilizar ello, para poder dibujar los mapas sobre todo. Entonces viene a ser la ciencia y arte que nos ayuda a elaborar mapas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia. Vamos con su evolución histórica, la línea del tiempo. Brevemente nada más, solo va a ser un pequeño repaso, no nos vamos a concentrar mucho ahí porque lo más importante viene después. El primer mapa de la historia data aproximadamente de 6.000 años antes de Cristo. Consistía en una pintura mural en Anatolia, en la antigua ciudad de Cataluyuk, ¿sí? Esto es en Anatolia, estamos hablando de actualmente Turquía. Pero en esa época esta región estaba habitada por los pueblos de la antigua Mesopotamia, ¿sí? Probablemente dentro de esos pueblos deben de haber sido los sumerios, los más antiguos de ellos, los que deben haber elaborado un mapa. ¿Con qué finalidad lo hicieron? Probablemente el de ubicarse, el de tomar cierta ubicación estratégica de los lugares en los cuales ellos cazaban, probablemente, ¿sí? El primer mapa mundi, es decir, el primer mapa del mundo entero, conocido por la sociedad occidental del siglo II después de Cristo. Fue hecho en el siglo II después de Cristo, obra del romano Claudio Ptolomeo, obedeciendo tal vez al deseo del orgulloso imperio romano de definir sus extensas fronteras. Probablemente el primer mapa mundi que se debe haber hecho debe haber sido justamente un mapa de todas las fronteras o de toda la extensión de tierra conocida en la época del Imperio Romano, ¿sí? Es uno de los primeros mapas mundi. En realidad, pues este mapa no guarda relación con el mapa mundi actual porque solamente retrataba lo que en ese momento se conocía como el mundo entero, ¿sí? Pero vale el esfuerzo realizado por Ptolomeo, por Claudio Ptolomeo. En cambio, durante el medioevo, durante la Edad Media, la cartografía árabe fue la más desarrollada en el mundo, así como la china, que data del siglo V.
Se estima que unos 1100 mapamundi sobrevivieron de la Edad Media. Se deben haber elaborado aproximadamente esa cantidad de mapas mundi. Para elaborar un mapa mundi en esa época requería bastante estudio, bastante conocimiento, ¿sí? No es como hoy en día que allá tú copias o calcas el mapa mundi y ya es elaborado. No, no se trata de eso. Requería de estudio previo. La verdadera explosión de la cartografía en Occidente vino junto a la expansión de los primeros imperios europeos, ¿sí? La cartografía se desarrolla en el siglo XX gracias a los primeros imperios europeos. Entre los siglos XV y XVII. En Occidente se conoce los primeros mapas mundi gracias a ellos, dice. Inicialmente los cartógrafos europeos copiaban los mapas antiguos y los empleaban como base de los propios, hasta que la invención de la brújula, el telescopio, la agrimesura les permitieron aspirar a mayor exactitud, ¿sí? A partir de que empezaron a ellos a tener sus propias formas, su propio método de elaborar, pues empezaron a hacerlo propiamente como hoy en día se los conoce, ¿sí? El globo terráqueo más antiguo, el globo terráqueo que se hizo el más antiguo, fue en 1492, obra de Martin Behaim. Y la incorporación de América, con el nombre de América, se produjo recién en 1507. ¿Sí? Esto gracias a Américo Vespucio, quien había dibujado las cartas de navegación, justamente. Por eso es que se le llama América, ¿sí? El primer mapa con un ecuador graduado, el primer mapa con una línea ecuatorial. ¿Recuerdan la línea ecuatorial, cuál es su función? Ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? El primer mapa con una línea ecuatorial surgió en 1527. Otro dato más, las primeras cartas planas se hacían a mano y se empleaban para la navegación utilizando los astros como referencia, pero pronto fueron desplazados por la aparición de las nuevas tecnologías gráficas como la imprenta, ¿sí? Y, disculpen, no se logra ver aquí, y la litografía, ¿sí? La imprenta y la litografía. Gracias a la aparición de estas técnicas, de estos nuevos inventos, es que se pudieron difundir con mayor facilidad los mapas. Si anteriormente costaba demasiado hacer un mapa, pues gracias a la imprenta y a la litografía, esto empezó a difundirse con mayor facilidad. Por último, en época reciente, la aparición de la electrónica, la informática, cambiaron para siempre el modo de hacer mapas. Actualmente existen sistemas de posicionamiento global y satelital que ofrecen representaciones del planeta mucho más exactas de lo que jamás han podido serlo, ¿sí? Entonces, todo esto es el proceso evolutivo de la cartografía. Desde cuando no tenían ni idea de la forma real, exacta de la Tierra, y ellos tuvieron que estudiarla, recopilando datos para recién plasmarla, hasta lo último, ¿no? Hasta lo que hoy en día se hace. Foto desde un satélite y listo, con eso ya tienes la geografía. Entonces ya tienes el mapa, perdón, ¿sí? Cuestión de delimitar solamente los criterios que requieres. Es parte de la evolución, ¿sí? De la evolución histórica de la cartografía. Vamos a lo que es la representación gráfica, ¿sí? A la representación gráfica. Es decir, ¿cómo es que ponemos estos mapas cómo es que se realizan en sí estos mapas? Primero vamos a tener una variedad de mapa conocida como el globo terráqueo, ¿sí? El globo terráqueo es este de aquí.
Es popular, ¿sí? Bastante conocido. Los globos terráqueos son representaciones de la totalidad de la Tierra. Quiere decir que se representa todo el planeta Tierra en ese elemento, ¿sí? Como la Tierra es un esferoide, la esfera es su mejor representación. Hacerlo de una forma esférica es lo más parecido que se puede, ¿sí? Es esferogeoide, lo más parecido que se puede es lo más parecido que se puede es tener una representación del planeta de forma esférica. Sobre su superficie curva se representan los continentes y océanos, ¿sí? Los océanos se representan con su área y forma sin desfiguración, o sea, lo más parecido posible. Sobre la esfera es posible observar también las direcciones y las distancias representadas correctamente. Esto se hace a escala. ¿Qué cosa es una escala? Una escala es la representación gráfica de la realidad, ¿sí? La representación gráfica de la realidad. Es como cuando tú tomas la foto de repente de un amigo, de tu papá, de tu mamá, tienes una foto contigo, ¿sí? No es que tu mamá tenga ese tamaño de la foto. Tu mamá en la realidad pues mide de repente 1,60, 1,70. No es que tenga el tamaño de la foto. La foto está hecho a escala, ¿sí? Es decir, es una representación gráfica de una realidad mucho más grande. Esto pasa con los mapas, ¿sí? Eso pasa con los mapas. Los mapas son hechos a escala y en breve vamos a explicar más sobre lo que es la escala, ¿sí? Sobre esta esfera, sobre el mapa mundi, se representan las direcciones, las distancias, todo correctamente como se podría ver en el planeta Tierra, ¿sí? El globo terráqueo, el globo terráqueo es un modelo a escala tridimensional. En el globo terráqueo se van a representar las tres dimensiones: latitud, longitud, ¿sí? No, perdón, latitud, longitud y la altitud, ¿sí? En el globo terráqueo se representan las tres dimensiones. Tengan eso presente, ¿ya? Es la única representación geográfica de la Tierra que no sufre distorsión, ¿sí? La única representación geográfica de la Tierra que no sufre distorsión. Aquí yo quiero enseñarles, atrás mío tengo un pequeño mapa mundi, como ustedes pueden ver. Pueden visualizarlo, ¿verdad, chicos? Tengo un pequeño mapa Ya, mundi. Gracias. Este mapa mundi ha sido hecho, lo he hecho yo mismo, ¿sí? Con la finalidad un poco de repente de dar ejemplos a mis alumnos. Lo he hecho yo mismo a base de Tecnopor, ¿sí? Pero aquí hay una cosa, si nosotros observamos exactamente, miren el tamaño de América del Norte y el de Asia. De América, perdón, y el de Asia. ¿Cuál parece más grande? América, ¿verdad? El de Asia. O Asia. ¿Cuál parece más grande? ¿Cuál parece? Les digo. Aquí pareciera que América. el que tuviese más extensión, correcto, sería América. Pero en la realidad es Asia mucho más grande que América. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos mapas, a veces no podemos precisar con exactitud las dimensiones de los continentes o de repente de algún territorio específicamente. Por ejemplo, la línea ecuatorial debería atravesar así en forma semicircular por este sector. He tratado de hacerlo coincidir lo más posible y África debería estar un poquito también más abajo porque la línea ecuatorial atraviesa esta parte, no aquí. O sea, atraviesa un poquito más arriba. Ese es el problema cuando de repente no tenemos las dimensiones exactas de la Tierra, ¿sí? Y sobre todo cuando queremos hacer que la Tierra quepa en un espacio plano, ¿sí? Que la Tierra entre dentro de un espacio plano.
Ese es de repente uno de los problemas con los mapas planos. Es por eso que, vamos a volver, es por eso que el mapa mundi, este de acá, perdón, el globo terráqueo, este de aquí, al conservar la forma esférica de la Tierra, hay más precisión, ¿sí? Chicos, sus cámaras, no se olviden, sus cámaras, ¿ya? Al conservar, les decía, al conservar la forma esférica de la Tierra, hay más precisión. Aquí sí se puede visualizar, por ejemplo, la línea ecuatorial conforme debe atravesar el planeta, ¿sí? La línea ecuatorial, los trópicos, la dimensión de América correcta en comparación con Asia. Y detalles así, ¿sí? En un globo terráqueo, por eso dice, es la única representación geográfica que no sufre distorsión, o en todo caso la distorsión es mínima, ¿sí? Es mínima. ¿Qué es lo malo con el globo terráqueo? Que no es muy detallista. Es decir, islas pequeñísimas no se visualizan aquí. Pequeñas islas, pequeñas comunidades, algunos detalles de algún mapa no se visualizan del todo aquí. ¿Por qué? Porque está hecho en una escala demasiado reducida a lo que es el tamaño original del planeta Tierra, ¿sí? Diríamos que ese es uno de los contra que tiene este mapa. Pero es bastante útil, ¿por qué? Porque representa la forma original de la Tierra en sus tres dimensiones y, como les decía, sufre menos distorsión que cualquier otro mapa. ¿Sí? Sufre menos distorsión que cualquier otro mapa. Ese es el globo terráqueo. Pasamos al mapa. Pasamos a los mapas en sí, ¿ya? Por lo general siempre le llamamos mapas a todo este tipo de elementos, ¿no? Se debería llamar documento cartográfico. Todos estos son documentos cartográficos. Globo terráqueo, los mapas, las cartas, los planos, todos son documentos cartográficos, ¿sí? Entonces, vamos por el segundo documento cartográfico, que es el mapa. Los mapas forman la parte más importante de los atlas. La mayoría de los atlas en los que se representan países, continentes, ¿sí? Son elaborados en base a mapas. Los mapas forman la parte más importante de los atlas y se diseñan con el fin de representar determinada parte de superficie o lugar de la Tierra, ¿sí? Son diseñados con la finalidad de determinar cierta parte de la Tierra. Es un medio único que permite grabar y comunicar información geográfica. Al representar el mundo en la superficie plana, permite ver regiones de la Tierra más allá de la ordinaria capacidad de visión. ¿Sí? Cuando se trata de un mapa mundi, es una clasificación dentro de los mapas. Por ejemplo, ves, como les mostraba aquí en mi mapa mundi, ves algunas regiones con más precisión que otras. Siempre teniendo en mente de que un mapa a veces puede tener cierta distorsión, por supuesto, ¿no? Teniendo presente siempre eso, ¿ya? Un mapa representa una de las maneras más efectivas de aprender en un reducido grabado la distancia, dirección, rasgos geográficos más característicos del planeta. ¿Sí? Representan áreas extensas, por ejemplo, naciones y continentes. Este es el mapa del Perú, por ejemplo. Los mapas sirven para representar países completos, ¿sí? Continentes completos, o también para representar el planeta completo, como el mapa mundi, ¿sí? Como el mapa mundi. En este caso, este es el mapa del Perú. El mapa del Perú está elaborado, fíjense aquí, a una escala de 1, 2 puntos, 1 millón. ¿Cómo se entiende esto? 1 sobre 1 millón. ¿Qué quiere decir? Que el mapa oficial del Perú, en el mapa oficial del Perú,
cada centímetro, ¿sí? Cada centímetro va a representar a 10 kilómetros en la realidad. Cada centímetro representa 10 kilómetros en la realidad. Eso quiere decir escala, ¿sí? Que esta representación gráfica, ¿sí?, va a estar en equivalencia con la realidad. En breve vamos a entender un poco más sobre las escalas, o vamos a tratar de explicar mejor sobre las escalas, ¿sí? Entonces, el mapa tiene esa cualidad de que puede retratar regiones, países, ¿ya? O regiones más grandes, tal vez con un poco más detalle incluso que podría ser el globo terráqueo. Mientras en el globo terráqueo no se pueden visualizar islas pequeñas o departamentos o cosas así, en un mapa sí, porque el mapa puede seleccionar sectores del planeta nada más, ¿sí? Luego viene la carta. Eh, la carta como documento cartográfico es uno de los elementos más importantes que hay. ¿Por qué? Es una representación impresa o digital, hoy en día también se hace de forma digital, de la forma de la superficie terrestre, ¿sí? Mejor dicho, en el papel se va a visualizar la forma de la Tierra, ¿sí? Se elabora a mediana escala, es decir, en una escala de 1 sobre 25.000 hasta 1 sobre 100.000, por lo general una carta está elaborada a esta escala, y en ella se representan tres dimensiones, latitud, longitud y altitud. A ver, profe, vamos a ver si le estamos siguiendo un poquito, vamos a detenernos aquí. En un mapa, yo puedo representar la latitud, sí, la latitud. En torno a la línea ecuatorial yo puedo ver a qué latitud está. Puedo representar la longitud en torno al meridiano base Greenwich, puedo representar la longitud en la que está. Es decir, ya tengo dos dimensiones, latitud y longitud. ¿Cómo represento la altitud? La altitud me va a decir, por ejemplo, cuánto de altura tiene el monte Everest, cuánto de altura tiene de repente el volcán Misti, ¿sí? Cuánto de profundidad tiene de repente el Mar Muerto, a qué profundidad está, a qué profundidad está la fosa de las Marianas. La altitud me va a decir eso, me va a determinar eso. ¿Cómo yo puedo representar la altitud en una superficie plana como un mapa? La carta también es una superficie plana, es una representación de la superficie plana. ¿Cómo yo represento la altitud? ¿Cómo lo hago? Eso se va a hacer gracias a que en una carta, van a aparecer este tipo de líneas. Ustedes ven por aquí estas líneas, ¿sí? Por ejemplo, esta línea de aquí es una especie de forma cerrada, ¿no? Es una línea cerrada. Aquí hay otra línea también que más o menos va a tener la misma proporción y va a estar cerrada. Todas estas líneas están cerradas. Son como especie de círculos concéntricos, ¿sí? Cada una de estas líneas va a representar la altitud a la que se encuentra este territorio. La más pequeña y la más alta. Y las que se van haciendo más y más grandes son las más bajas, ¿sí? Las que se van haciendo más y más grandes son las más bajas. Mientras la más pequeña y la más alta, las otras son las más bajas. La cuestión es, por ejemplo, imagínense que este de aquí sea el monte, el Nevado Huascarán, ¿sí? Para yo poder representar en una carta el Nevado Huascarán y toda la geografía que hay de la cordillera de los Andes, pues voy a utilizar estos elementos. Estas líneas, cada una de estas líneas va a representar
la altitud a la que se encuentra esta montaña, ¿sí? Por ejemplo, aquí entre los valles son las partes más profundas, los valles son estos celestes, estas líneas celestes, ¿sí? En medio de estos valles vamos a determinar, por ejemplo, que existe una línea concéntrica aquí, hay otra línea más por aquí, y aquí la línea más pequeña 3. Imagínense que cada una de estas líneas, equivalgan a 1000 metros. ¿Qué diríamos? Que esta montaña tiene 3000 metros. ¿Sí? De esa manera estamos representando la altitud en una superficie plana. No es como los mapas, ¿no? Allá mira qué bonito, ahí está, es la línea ecuatorial, ahí está Asia, África. No. Aquí probablemente este sea el mapa del Cusco, por ejemplo. ¿Sí? Este sea la carta, perdón, del Cusco. En la carta que evidenciamos los ríos en color celeste, evidenciamos en color marrón los límites de algunas provincias, ¿sí? El marrón más claro, y vamos a evidenciar con las líneas negras, que son las más, diríamos un poquito las más pálidas que hay, esas líneas van a indicar la altura a la que se encuentra cada espacio geográfico, ¿sí? Eso es lo que van a indicar las cartas, ¿ya? Entonces, por eso dice que en las cartas se pueden representar 3 dimensiones: la altitud, la longitud y la latitud, las 3 dimensiones. Y como les decía, son elaborados a mediana escala, ¿sí? A mediana escala. En este caso, la carta oficial del Perú, la carta nacional se le dice, esta es la carta nacional, ¿sí? Está elaborada a una escala de 1 sobre 100.000, ¿sí? Donde cada centímetro representa 1 kilómetro. La carta está elaborada a 1 sobre 100.000 y cada centímetro representa 1 kilómetro. En el mapa era 1 sobre 1.000.000. Cada centímetro representaba 10 kilómetros, ¿ya? Aquí es 1 sobre 100.000, cada centímetro representa 1 kilómetro. ¿Dónde está? Sí, muy bien. Ahora, si se dan cuenta, esta es la carta oficial del Perú. Si se dan cuenta, está dividida en fragmentos, cada quien en pequeños cuadros, ¿sí? Está dividido en cuadros. Para poder analizar bien el territorio del Perú, se tiene que recurrir a cada uno de estos cuadros pequeños, ¿ya? Un detalle más sobre las cartas, creo que nos queda poco tiempo. Ya nos queda 5 minutos. Se corta, ya saben, vamos a ver un plazo de 2-3 minutos para para guardar la grabación y luego se conecta nuevamente. Ah, me olvidaba, no he podido subir los videos al Classroom por el hecho de que recién me he enterado de que mi espacio dentro del Drive está demasiado lleno. Voy a ver en esos días, voy a eliminar archivos para poder seguir subiendo los videos, ¿sí? Lo que sí he subido son las PPTs, ¿ya? Eso sí las he subido. Les decía, unos detalles más sobre las cartas. Responsabilidad del Instituto Geográfico Nacional, IGN, ¿sí? El Instituto Geográfico Nacional es quien elabora y actualiza la cartografía básica oficial del Perú. Es decir, ellos son quienes van a elaborar la carta nacional, los planos, los mapas, el mapa nacional, la fotografía satelital, etc. Ellos son los que se van a encargar de hacer estos mapas en el Perú, ¿sí? Estos documentos. ¿Cuál es su función? Proporcionar a las altas entidades públicas y privadas la cartografía que requieran para fines de desarrollo y defensa nacional. Ojo, ustedes que van a pertenecer a una institución tan importante en el Perú como es la policía, algunos de repente, no sé, tendrán en mente otras postulaciones a la Marina
Recuerdo que yo he estado trabajando un tiempo también con postulaciones para la Escuela de Suboficiales del Ejército y la aviación. Chicos, ustedes van a necesitar leer, van a tener que aprender a leer mapas, ¿sí? Tal vez en la policía no tanto, más que nada en la marina, en la aviación y en el ejército, ahí es donde les presionan más para ello. Pero sí van a tener que aprender a leer mapas, planos y a la vez cartas. Van a tener que aprender a conocer un poco más sobre ello. Imagínense que están en la comisaría como policías, ¿no? Y tienen que de repente hacer seguimiento desde la computadora a a unos delincuentes que se escapan, y ustedes desde la computadora van a tener que hacer seguimiento para guiar a los patrulleros. Si no saben leer un plano, ahí va a ser el problema. Bueno, en breve vamos a hablar justamente sobre el plano, ¿sí? Entonces, estos mapas los proporciona el Instituto Geográfico Nacional, ¿sí? Él es el responsable de hacer cartas, mapas, planos, etcétera, en el Perú. Y ya que hemos hablado de planos, vamos al último documento cartográfico, que son los planos. Es el mapa, el mapa representado a gran escala. Me olvidaba mencionar esto. El globo terráqueo y el mapa mundi son representados a pequeña escala. En breve vamos a ver cuáles son las dimensiones, los tamaños de las escalas. El mapa mundi y el globo terráqueo están representados a pequeña escala. La carta a mediana escala. ¿Sí? La carta a mediana escala. Mientras que los planos sí están representados a gran escala. Porque un plano te va a hablar de básicamente de un espacio geográfico más reducido. Entonces, va a ser más detallista, dice. El mapa representado a gran escala, es decir, representado en un espacio pequeño y con gran nivel de detalle. Por lo general se representa en él las calles, avenidas, parques de un barrio y se elabora una escala de 1 sobre 50.000, ¿sí? O a menos de 1 sobre 50.000. A menos de 1 sobre 50.000 se elabora un plano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el plano de Lima, Centro, ¿sí? Por aquí está el centro de Lima, Avenida Alfonso Ugarte, por aquí está Paseo Colón, ¿sí? Avenida Grau, por aquí tenemos el parque, si agrandamos un poco más el zoom, la Plaza de Armas de Lima, este es el Jirón de la Unión, la Plaza Mayor se le llama ahora, por supuesto, el Jirón de la Unión. Por aquí vamos a llegar hasta la Plaza San Martín, la Plaza San Martín. Es decir, en un plano es mucho más fácil identificar detalles que en un mapa o en una carta, ¿sí? En la carta es útil porque ayuda a identificar las 3 dimensiones, pero en el plano hay más detalles. Incluso puedes hacer plano de tu barrio, de tu ciudad, hasta de tu casa, ¿sí? Y eso se elaboran siempre a escala, ¿sí? Se elaboran siempre a escala. En breve se está cortando la grabación, chicos, y vamos a continuar con el siguiente punto, ¿sí? Dejamos la representación gráfica ahí y vamos a hablar de los tipos de mapas en breve.